nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 115 se da por aprobada y la sesión número 116 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una carta de la bancada del Partido de Renovación Nacional, por medio de la cual comunica que en la sesión del día de hoy la diputada Jimena Sandón será reemplazada por el diputado Leonidas Romero. Y una carta de la bancada del Partido por la Democracia, mediante la cual comunica que el diputado Héctor Ulloa será reemplazado por la diputada Camila Musante en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre puntos varios. Diputado Romero. Presidente, gracias por darme la palabra. A modo de desahogo, la manifestación, la huelga de hambre que tienen 6 mujeres en Coronel. Hoy día me llamaron que por lo frío, la lluvia, están en una carpa. Tuvieron que trasladar a una señora al hospital en pésimas condiciones. Y la verdad es que nadie, las empresas, el gobierno, las autoridades regionales, nadie se ha acercado a ver este movimiento. Presidente, por su intermedio, me gustaría que se oficiara al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud, al gobierno, para que se haga parte de esto. Vuelvo a repetir, hayan dicho y me han dicho muchas veces una empresa privada, ¿verdad? Pero tiene una concesión marítima, presidente, y son mujeres, trabajadoras, y se van a seguir sumando. Y está anunciado temporal de viento, lluvia y frío en la región del Biobío. Por lo tanto, espero que se pueda hacer algo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Bueno, compartimos su preocupación por las trabajadoras que están hoy día en huelga de hambre. Recuerdo que en la anterior sesión oficiamos al Ministro de Transportes para efecto que se dé cuenta del cumplimiento y la implementación de los acuerdos a que se arribó con el puerto. Entonces, eso está ya despachado como oficio. Diputado Lavey. Presidente, me gustaría oficiar al Ministerio del Trabajo, en especial a la ministra Jara, para ver en qué está el sumario o la condición del ex subsecretario Larraín, tomando en cuenta que la ministra dijo que iba a dictar un sumario, no sabemos qué pasó, porque se le infundaron acusaciones que nunca subimos si fueron reales o no reales, y a esta altura el sumario ya tendría que haber terminado, tomando en cuenta que los sumarios tienen una cierta cantidad de días, etcétera. Entonces me gustaría saber en qué condición está la investigación que la ministra Jara y el Ministerio del Trabajo hicieron correspondiente al ex subsecretario Larraín. Gracias. Bien, gracias, diputado. Si le parece a la comisión, oficiamos para pedir antecedentes respecto del estado de la investigación contra el ex subsecretario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Secretaria, adelante. No, lo que pasa es que ya oficiamos la semana pasada por el mismo tema, secretaria. Diputado Romero, adelante, por favor. Le quiero solicitar su buen oficio, presidente, porque el grupo de trabajadores en general, pero particularmente estas cerca de 100 mujeres, han solicitado audiencia con la ministra del Trabajo, con la ministra de la Mujer y con la ministra de Salud. ¿Por qué de la Salud? Porque nos están recibiendo las licencias médicas, pero no han tenido respuesta de ninguna de ellas. Entonces, quisiera solicitarle sus buenos oficios para ver si las ministras, sobre todo del Trabajo y de Salud, reciben a las mujeres y ya estarían dispuestas a viajar a Santiago o donde sea. Bien, diputado Romero, vamos a conversar con la ministra para plantearle su inquietud. Bien, no hay más puntos varios, entonces vamos a pasar a... bueno, antes de la orden del día, tengo una consulta, puesto que mañana está invitada la superintendenta de la Suceso, Pamela Gana Cornejo. Ella ha pedido, por razones que le impiden venir mañana presencialmente, si puede asistir de forma telemática. Entonces quisiera pedirle acuerdo a la comisión para que pueda asistir telemáticamente. ¿Estaría de acuerdo? Bien, muchas gracias. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar un permiso para asistir a personas en riesgo de suicidio,
cuya autora está presente hoy, la diputada Camila Musante, a quien le ofrezco la palabra para que pueda recordar el contexto final del proyecto de ley. Esto lo votamos ya en general, si no me equivoco, como en octubre, noviembre del año pasado. Sí, Entonces noviembre corresponde del año ahora iniciar la discusión en particular. Habían, de hecho, varias indicaciones que fueron suscritas por muchos diputados de esta comisión. Entonces me gustaría que la diputada Musante, como autora del proyecto, pudiera referirse en general para que podamos refrescar y Sí, actualizar voy a la información, y en segundo lugar también para poder abordar las indicaciones presentadas. Diputada Musante, le ofrezco la palabra. Sí, voy a hacer un recordatorio de este proyecto que ya pasó por esta comisión en general, pero que faltaba la discusión en particular, donde lo que se propone es la creación de un permiso laboral, ¿ya?, asociado al artículo 199 ter del Código del Trabajo. Y con este permiso laboral, los trabajadores que tengan un familiar, porque se estableció la consanguinidad finalmente como un criterio, que se encuentre en riesgo de suicidio, que pueda ser acreditado mediante un certificado emitido por un profesional del área de la salud mental, puedan tomar 14 días, se planteó originalmente, como un permiso de acompañamiento a personas que se encuentran en riesgo de suicidio. Dentro de la discusión en general de este proyecto expusieron profesionales del área de psicología, donde explicaban cómo dentro de las etapas del suicidio el acompañamiento podía ser una medida clave después de que se ha producido un primer intento de suicidio. Entonces, incluso se comentaba la experiencia del Hospital de Valdivia, donde se generó un programa de acompañamiento a personas que se encontraban en riesgo de suicidio y donde veían una reducción considerable, incluso hablaban de tasas del 60% de los casos donde ya había habido un intento y existía un acompañamiento de parte de familiares o de otras personas posterior al primer intento de suicidio. Entonces, con miras a bajar y reducir las tasas es que se propone este proyecto de ley. Hay algunas indicaciones. Yo he suscrito varias de las que presentó la diputada Osandón, que en general no modifican sustancialmente el proyecto de ley originalmente. Simplemente que hace algunas precisiones, por ejemplo, que puede extenderse por una vez, renovado por 15 días, hay una ampliación del permiso. Entiendo que el diputado Jordán también presentó una indicación en ese sentido, que fuese por 15 y no 14 días, que se pueda renovar por una vez. También se consideran como el mecanismo de pago de este permiso, que es el actual sistema compensatorio. Fue algo que se tuvo en vista dentro de la discusión de esta comisión, cómo podía financiarse un permiso de estas características, porque no tienen no tienen la condición de licencia, por lo tanto no significa un ingreso al COMPIN, etcétera, y que se vio que finalmente pudiera ser de cargo del trabajador. Se estableció también dentro de las indicaciones que las horas recuperadas no se considerarían como extraordinarias. Eso también es otra de las indicaciones. Y las horas de permiso que se transfieran, porque el permiso tiene una característica especial, y es que puede existir una transferibilidad del permiso dentro de los mismos trabajadores, como para agregar un elemento de solidaridad ante estos casos. Y se estableció que las horas del permiso que se transfieran otros trabajadores podrían volver a utilizarse por sus titulares al cabo de un año calendario. Eso fundamentalmente, por lo menos en las indicaciones que presentó la diputada Osandón y el diputado Giordano. Creo que hay una diferencia y me imagino que él también la va a explicar. Y también hay que, se limita hasta donde se entiende que existe un grado de cercanía, ¿verdad? Porque el principio del proyecto plantea un permiso laboral de acompañamiento a personas cercanas, y se establece que hasta el 5º grado de consanguinidad inclusivo, quienes se desempeñen como curadores requieren acompañamiento por estar afectados por patologías que impliquen un riesgo de suicidio, opinión que será debidamente acreditada en conformidad al inciso 2, y ahí se establece el requisito de acreditarlo mediante un certificado o licencia médica emitido por un profesional del área de la salud mental. Eso, presidente, respecto del proyecto. Si existe alguna duda, pregunta, acotación, quedo completamente a su disposición. Bien, muchas gracias, diputada Musante. Le voy a ofrecer la palabra ahora al diputado Andrés Giordano, que también presentó indicaciones a este proyecto. Sí. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo, volver a agradecerle a la diputada Musante por estar acá presentando esta iniciativa una vez más. Ha costado que avance, pero
vamos a avanzar ahora. Más vale lento pero seguro. Yo, en virtud de esa última frase, de en virtud lento pero seguro, presenté una indicación que en algún momento incluso la conversé con la autora del proyecto. Como parte del debate, decidimos no incorporarlo al inicio, porque yo también soy emocionante de esta iniciativa. Sin embargo, a mí me parecía importante, y aprovecho de señalarlo para diferenciarlo con la indicación que me imagino que quizás algunos de los parlamentarios que la suscriben podrán explicarla mejor. A nosotros nos pareció, primero, atender dos situaciones. Una, que de acuerdo a todo lo que se nos expuso acá, de acuerdo a los antecedentes que se tuvieron a la vista en la Comisión de Trabajo, estamos hablando de casos excepcionales. No es una situación que afecta a la gran mayoría de las empresas, no es una situación que afecta el cotidiano ni la operatividad, por lo tanto, de la mayoría de los rubros, y se trata de casos muy particulares que requieren un tratamiento muy específico. En ese sentido, a nosotros nos pareció mucho más sencillo, atendía a la excepcionalidad, que este permiso primero incorporase de inmediato la característica de considerarse jornada efectivamente trabajada para todos los efectos legales, sin necesidad de que eso estuviese de alguna u otra manera atado al hecho de si el trabajador o la trabajadora que va a atender esta necesidad de un tercero tenga o no tenga disponibles días de vacaciones, tenga o no tenga tiempo adicional para efecto de una u otra manera pagar el tiempo que se le otorgó para hacer efectivo el permiso. Y asimismo nos pareció importante señalar en concreto cuáles son los casos en los que este permiso puede ser efectivo. Ahí nosotros hicimos, en los literales del nuevo artículo 199 ter, ponemos que sea en el caso menor de edad que esté bajo su cuidado personal. En el segundo caso, que le haya sido señalado como vínculo significativo, o así conste en su historia clínica si la tuviera, y que en cualquier caso, y ante ausencia de las personas señaladas, en los casos precedentes, cuando sea un familiar hasta el 5º grado de consanguinidad inclusive. En algunas de estas cosas las indicaciones se parecen. Yo diría que la distinción fundamental, porque también se puede prorrogar por 15 días adicionales, es que este permiso se considera un permiso totalmente pagado desde el minuto 1, atendido que es una situación urgente y excepcional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. ¿Se ofrece la palabra sobre las indicaciones o sobre el proyecto? Diputado Zahualcó. Sí, presidente. Mire, nosotros presentamos unas indicaciones justamente pensando en cómo poder entregar este beneficio, pero que eso tampoco tenga un impacto, ¿cierto?, en la productividad y finalmente en el negocio que un emprendedor quiere llevar adelante, porque aquí tampoco se hace la distinción entre tipos de empresas. Entonces, eso es preocupante. No es lo mismo que falta una persona donde trabajan 5, donde trabajan 200. Entonces, eso tenemos que verlo. Y yo no sé qué le parece al resto de los diputados la indicación número 4 que se presentó, en donde nosotros decimos que el trabajador podrá optar por imputar los días de permiso a todo parte de su feriado anual. Como decía la diputada Musante, y nosotros creemos que es necesario que quede establecido de cómo vamos a tratar de devolver esos días, o simplemente va a ser un permiso con pago, ¿cierto?, a cargo del empleador. Entonces eso hay que dilucidarlo bien para que quede claro quién va a terminar pagando, digamos, la ausencia del trabajador, independiente de las condiciones, pero claramente cómo vamos a poder ajustar, ¿cierto?, entre la necesidad del trabajador y las necesidades de la empresa. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se ofrece la palabra. A ver, bueno, me parece que están claras las dos propuestas que hay sobre la mesa. Bueno, deberíamos votar una u otra, pero sin embargo yo creo que sería bueno hacer un esfuerzo por llegar a un consenso, dado que ambas comparten el mismo espíritu. Estoy dándole una Sí. vuelta, sí, leí la cuarta. Ahora, hagamos lo siguiente. Diputado Musante, ¿quiere intervenir? No todavía, la verdad, porque esta conversación yo la había sostenido con el diputado Giordano fuera de la comisión, entonces él tiene la última palabra para ver cómo encontramos un consenso. Les propongo lo siguiente, colegas. Suspendamos 5 minutos para poder llegar a alguna reacción común y retomamos la sesión para votar. ¿Les parece? Muy bien. Sería muy bueno.
Bien, diputado Santana tiene una propuesta para tramitar este proyecto de ley. Diputado Santana. Sí, presidente, dado que hay parlamentarios que tienen que participar de otras comisiones en este horario, yo lo que le propongo es que se pueda consensuar una indicación en común y sea votada en la sesión de mañana en primer lugar de la tabla a través de un mecanismo de fácil despacho. Gracias, diputado Santana. Perfecto. Vamos entonces a fijar para mañana esta moción discusión. en fácil despacho, ¿ya? Y vamos a redactar una indicación que todos podamos suscribir, el conjunto de la comisión, o quienes así lo deseen, y quedamos en ese acuerdo, si le parece a la comisión. ¿Van a redactar ahora la página? No. Perfecto. Pasamos entonces al segundo punto de la de la tabla. Adelante. Bien, la segunda parte, colegas, la segunda parte de la sesión, vamos a recibir en audiencia al señor Humberto Llanos Cerda, presidente del gremio de taxibuses urbano Chillán, con el objeto de exponer la situación que les aqueja respecto al cambio de criterio en la fiscalización laboral por parte de la Dirección del Trabajo. Entonces, le pedimos a nuestro invitado, don Humberto Llanos, que pueda sentarse. Adelante, por favor. Bien, el señor Humberto Llanos, quien es presidente del gremio de taxibuses, asiste junto al señor Jorge Machini, Facuse, abogado y asesor jurídico. Entonces, para estos efectos, para que puedan exponer ante la comisión, les vamos a ofrecer la palabra por hasta 15 minutos a ambos. Ustedes ahí se distribuyen. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Le agradezco la invitación a los honorables diputados de esta sesión. Primero presentarme hoy día, más que en representación de Chillán, que también hace 10 años que soy dirigente ahí, hoy día también vengo en representación de CONABUS, que es la Confederación Gremial Nacional de Transporte de Regiones, que agrupa desde Antofagasta a la región de Araucanía. El problema que hoy día sufre Chillán, la verdad que es un tema transversal, que lo está viviendo todo el transporte público mayor, me refiero a los buses urbanos de las ciudades, y básicamente, un pequeño contexto, desde octubre del 2023 hemos sido víctimas, no víctimas, pero de fiscalizaciones constantes de la Dirección del Trabajo, orientada a forzar que los conductores sean contratados por las empresas, llámese empresa, operador de transporte o responsable de servicio. Resultando multas millonarias, estamos cercanos a los 70 millones de pesos, que consideramos injustas. Estas fiscalizaciones se han llevado a cabo mediante un programa nacional de fiscalización, que no tenemos ningún problema en que nos fiscalicen, pero sí que nos apliquen la normativa como debe ser. Esto ha pasado en las ciudades de Chillán, de Talca, Antofagasta, de Concepción, de Puerto Montt. Estas ciudades, la gran mayoría, cuentan hoy día con una regulación que se llama perímetros de exclusión. Por eso llama la atención que Talca también le esté aplicando este tipo de normativa y quiere forzarlo a que la empresa o la asociación gremial tenga los contratos de los conductores de los buses. Un pequeño resumen, cómo opera el transporte público de regiones. Tenemos que separar los procesos licitatorios. Hoy día hay ciudades licitadas como Transantiago, como Punta Arenas, que tiene la licitación a Sendal. Esa es una vía que el Ministerio tiene de mejorar el transporte público. Por otra parte están los perímetros de exclusión, que lo que hizo el Ministerio fue regular y mejorarle con las condiciones, también con vía subsidio, a distintas ciudades del país. Ese es el caso de los perímetros de exclusión que lo tiene Antofagasta, Calama, Valparaíso, Concepción, prontamente Temuco, Puerto Montt, Osorno y un sinnúmero de ciudades, principalmente las capitales regionales. Y hoy día también existen ciudades que están totalmente desreguladas, como es el caso de Talca y Los Ángeles, donde solamente el Ministerio de Transporte los puede normar bajo el decreto 212. Por lo tanto, no hay que igualar, hay que hacer la diferencia. Licitación no es lo mismo que los perímetros de exclusión. Actualmente existe una visión de la Dirección del Trabajo respecto a que los contratos de los conductores debiesen ser suscritos por la empresa operadora, cuestión que hoy día no ocurre debido a que cada chofer firma su relación laboral con cada propietario del bus. Hoy día el parque de buses está muy atomizado, los dueños de los buses, 1, 2, 3, 4, 5 buses. No hay grandes empresarios en regiones.
Así que no tiene comparación el micrero de regiones con el modelo Transantiago. Transantiago, obviamente, Medbus, Subus, tiene los buses de propiedad de la empresa, pero no es lo que pasa en regiones. Por lo tanto, claramente hay una interpretación errónea de la norma. Las principales alegaciones, las multas fueron por falta de contrato de trabajo escrito, registro de asistencia inadecuado y modificaciones contractuales no escritas. Si existe en la fiscalización un conductor que no tenga su trabajo o que no tiene el pago de hora extra, esas multas no tenemos problema en asumirlas y así va a ser. Lo que no estamos de acuerdo es que se nos quiera forzar y obligar de un día para otro, porque es inviable de que cambiemos los contratos de trabajo a nombre del operador de servicios. Hay un finiquito por medio que pagar. No es hoy día, para que ustedes sepan, los recursos que entrega el Ministerio de Transporte, más que subsidios, son compensaciones, tanto de tarifa como aporte a tecnología. Esa plata, esos dineros, transporte llega a una patente, llega a cada propietario del bus. Por lo tanto, la empresa no se queda con la recaudación del día ni se queda con los subsidios que otorga el Ministerio. Cada propietario del bus maneja eso. ¿Cómo funcionamos en regiones? La estructura y funcionamiento. En el caso de Chillán, el mayor operador de transporte es Sotrapa, y así pasa en cada una de las empresas responsables del resto del país, que operan como un ente administrador y coordinador de diversas líneas de buses, pero no actúan como empleados directos de los conductores. Los propietarios de los buses son los empleadores, y esto me llama la atención, lo respalda la resolución 1719 de la Dirección del Trabajo del año 90, que la misma resolución, que es parte de la Dirección del Trabajo y que hoy día está vigente, ellos definen como empleador al propietario del bus. Entonces hoy día nos quieren cambiar a que el empleador sea la empresa de transporte. Cada propietario del bus es el que tiene la responsabilidad de escriturar el contrato de trabajo, pagar las imposiciones, fijar horario y otorgarle las vacaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de los propietarios? Los dueños de los buses son los verdaderos empleadores. Disponen de los bienes patrimoniales necesarios para asumir a cualquier responsabilidad laboral o civil. Si cambiamos los contratos de trabajo a la empresa de transporte, el trabajador incluso va a quedar más desprotegido. Como les comenté, en regiones, saquemos Santiago de acá, en regiones la recaudación de la calle y los subsidios compensatorios son del propietario del bus. Por lo tanto, esos dineros no llegan a las empresas que solamente actúan como administradores. Cumplimiento de las normativas. Hoy día la verdad es que los operadores de transporte cumplimos con la normativa establecida que emite la Secretaría Regional Ministerial de cada zona, pero que difiere en algunos aspectos de la exigencia de la inspección del trabajo. En el caso, como lo comenté, de los no regulados como Los Ángeles, como Talca, lo regula el decreto 212, y en el caso de Chillán, Antofagasta, Concepción y otras ciudades están vigentes los perímetros de exclusión. Esta normativa de transporte lo único que nos solicita a nosotros como empresa responsable es velar por la existencia de contrato de trabajo, y así lo hacemos. Pero en ninguna parte el Ministerio obliga a la empresa operadora a cambiar los contratos a nombre de la empresa. Hay 3 oficios de por medio de Ñuble, de Maule, del Biobío, incluso uno firmado por el jefe de la División de Transporte Público, donde el Ministerio de Transporte dice: yo nunca le he exigido al operador que el contrato esté a nombre de la empresa. Eso, antes de darle la palabra al abogado, la parte más legal de lo que hemos hecho, le agradezco al diputado Sauerbaum que nos ayudó para estar acá presente. Yo generalmente en mi calidad de dirigente estoy viendo las comisiones de trabajo y transporte de la Cámara y me quiero tomar 2 minutos porque sé que el 13 de mayo participó el presidente de la Coordinadora de Conductores, por lo tanto hizo alusión a nuestro gremio que me gustaría defendernos rápidamente. Se habla de jornada extensa de 16 horas de trabajo. Al dirigente de los conductores le faltó decir, y aprovecho la instancia, ojalá podamos trabajar durante el año. Hoy día son 16 horas de trabajo porque los tiempos muertos en el transporte público del país de regiones se suman. Hoy día el conductor termina su vuelta de 1 hora 30, 2 horas, puede estar 45 minutos, 1 hora viendo televisión, tomando desayuno, y hoy día la normativa eso se suma. Por lo tanto, claramente, hoy día los conductores están a disposición en el terminal, pero la hora efectiva al volante nosotros no tenemos la hora efectiva al volante que tiene el transporte rural o interprovincial. Entonces ahí hay que meterle mano, hay que hacer una jornada especial para el transporte público de regiones. Hoy día la jornada se ve extensa porque los tiempos muertos se suman, y esas son varias horas del día.
Segundo, el dirigente de los conductores dice todos los subsidios que llegan directamente al empresario. Tiene razón. Nosotros somos los que hacemos la inversión. Un bus vale $110.000. Por lo tanto, los subsidios, que yo prefiero decirle compensaciones, hoy día los Chillán, pongo el ejemplo de Chillán, 2.400 millones anuales. Se ve un dineral. Ese dineral no es para libre disposición. Con eso a nosotros nos pagan la rebaja de tarifa del adulto mayor de los estudiantes y por otra parte nos aportan para que nosotros le paguemos la tecnología GPS, cámara, recaudo al proveedor tecnológico. La plata prácticamente la recibimos y la tenemos que pagar, por lo tanto no es utilidad para los empresarios. También el dirigente habla de la crisis del transporte público. Discrepo, Chillán hoy día es un modelo, han ido de distintas ciudades, tiene una evaluación de la ciudadanía de un 5,6 de nota que le ponen al transporte público. Somos pioneros en recaudo electrónico y el modelo ha sido exitoso. Y el Ministerio de Transporte va a ir implementando esta política de sacar el dinero de las cajas, que lo único que hace es perjudicar al conductor, lo distrae. Hoy día el conductor en Chillán solamente se dedica a conducir y ante problemas de seguridad también evitamos que sean víctimas de asalto. También los conductores en su visita del 13 de mayo hablaban de que hay que avanzar a un sueldo fijo. La verdad es que con el modelo de recaudo electrónico no es viable llegar, tiene que haber un componente de comisiones, si no va a pasar lo mismo que está pasando en Santiago, donde la evasión alcanza el 40%. En 6 meses en Chillán, números reales, tenemos una evasión del 1,5%. Y eso es porque el conductor es el primer filtro y también sigue comisionando. Eso básicamente los conductores piden que los empleadores directos sean las empresas operadoras. Estamos de acuerdo, pero solamente en los modelos licitatorios. Así que hoy día cambiarnos las reglas del juego, lo que hemos hecho por años, no es viable. Quería contarle que es nuestro abogado para lo que se ha hecho. Gracias, don Humberto. Le damos entonces la palabra al abogado, señor Jorge Machini. Muchas gracias. Micrófono. Ahí está. Perfecto, gracias. Más que nada es importante destacar que hoy día hemos visto que la Inspección del Trabajo se ha excedido en cuanto a las facultades que tiene. Entendemos que las multas de las cuales estamos hablando es una declaración de relación laboral que está determinando una entidad que no le corresponde realizarlo. En ese sentido, hemos visto cómo la Inspección del Trabajo fiscaliza y declara relación laboral, señalando, no, usted no es el empleador, haciendo referencia a los dueños de los vehículos y finalmente señalando que los operadores del servicio, o el operador del servicio debe ser el empleador. O sea, y en base a eso determina y declara y hemos sido multados aproximadamente en un monto bastante similar a 70 millones de pesos. La verdad es que nosotros encontramos que esto es grave porque en ese sentido también podríamos decir que la Inspección del Trabajo en cualquier momento podría determinar en cuanto al régimen de subcontratación, de que el régimen de subcontratación no existe y que obviamente que la empresa mandante es el verdadero empleador y determinando obviamente o declarando esta relación laboral. Yo entiendo que finalmente, y de acuerdo a lo que ha establecido la ley y el Código del Trabajo, el ente o la entidad competente para determinar quién es el empleador siempre ha sido los tribunales de justicia hasta que nos hemos encontrado finalmente con esta situación que la verdad es que nos parece bastante grave porque incluso la encontramos un poco caprichosa, o sea, sin obviamente sin la existencia de un juicio, sin la existencia obviamente de un procedimiento, absolutamente nada. Entendemos que la Inspección del Trabajo, que es una institución que tiene por objeto además velar por el bienestar de los trabajadores, determina relaciones laborales con personas que ni siquiera lo han suscrito. O sea, ni siquiera sabemos si los trabajadores quieren ser trabajadores, valga la redundancia, trabajadores obviamente de la operadora de servicio. Más aún cuando entendemos que existe un resguardo en el sentido de que, y poniéndonos en un ejemplo, el caso de que obviamente se pierda un juicio laboral, entendemos que cada conductor tiene un vehículo, o sea, maneja un vehículo, y ese vehículo obviamente se puede significar que se puede demandar obviamente al dueño del vehículo, se puede rematar, y bueno, y se verá después si es que efectivamente el operador de servicio existiría cierta solidaridad,
como lo que pasa y ahora últimamente hemos visto también en la Corte respecto a las franquicias, que obviamente se entiende que las empresas obviamente que otorgan las franquicias también son solidariamente responsables, de acuerdo a lo que ha establecido últimamente la excelentísima Corte Suprema, obviamente de las obligaciones laborales. Pero esto de que una institución como es la Dirección del Trabajo determine finalmente la existencia de una relación laboral sin existir un juicio, sin existir una declaración por parte del tribunal, sin siquiera preguntarle tampoco al trabajador si es que es de su interés solicitarlo, la verdad es que entendemos que es totalmente errado y también debiésemos señalar que es totalmente inconstitucional. Específicamente en cuanto al artículo 19, número 21, el derecho que tiene obviamente cualquier dueño de taxibús de celebrar obviamente sus contratos y poder explotar como él quiere los bienes que son de su propiedad, y también, por lo tanto, también entendemos que también se está vulnerando lo que establece el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, que también hace referencia también al derecho a la propiedad, que cualquier persona que tenga su propiedad, un taxibús, pueda explotarla como él quiera y no si finalmente tenga que cederla de cualquier forma al operador de servicios con la finalidad de que ésta pueda explotarle y finalmente pagarle simplemente un arriendo. Entonces, en ese orden de ideas, entendemos también que estamos hablando de un interés que es público, especialmente en la ciudad de Chillán. La verdad que en cualquier error que se cometa, tan grave como lo que está ocurriendo el día de hoy, puede significar finalmente que no tengamos la posibilidad de poder seguir funcionando como operador de servicios, lo que puede generar también un problema el día de mañana. O sea, una deuda de 70 millones de pesos, la verdad es que dudosamente la va a poder cubrir el gremio, y en ese sentido es importante de que podamos colaborar y que podamos tener el apoyo de la Cámara con la finalidad de poder aclararle a la Inspección del Trabajo que dichas atribuciones están totalmente excedidas y en virtud de lo anterior poder seguir funcionando como se estaba funcionando anteriormente. Eso sería. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a don Roberto Llanos Cerda, presidente del gremio de taxistas urbanos de Chillán, y también a don Jorge Machini Facuse, abogado del mismo gremio. Entonces ofrecemos la palabra a los señores y señoras diputadas. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Gracias por aceptar esta invitación a la comisión. A mí me parece una situación bastante grave, presidente, por la situación también patrimonial que tiene los taxibuses, pero también que tiene la agrupación. Como decía el señor Llanos, efectivamente hoy día lo que pasa es que si eventualmente esta resolución 1790 que no se respetara y termináramos haciendo que esta agrupación de taxibuses terminara pagando los beneficios supuestos, ¿cierto?, que tiene que pagarle o los contratos que tiene que hacerle con los choferes, eso declara una insolvencia evidente porque la agrupación no tiene patrimonio propio. Por lo tanto, aquí hay una incongruencia entre lo que dice la resolución y el carácter y cierto la decisión que ha tomado la Inspección del Trabajo. Entonces, yo primero le quiero hacer algunas preguntas porque nosotros conversábamos el otro día. Usted me comentaba que algo ustedes ya habían conversado con la gente en el gobierno. Entonces nos gustaría que nos dijeran qué les dijeron en su momento porque yo entiendo que esa situación de los cobros de las multas se detuvo y después se reanudó. Entonces eso es lo que queremos entender para ver qué podemos hacer. Y también respecto de los montos de las multas totales y en qué situación están esas multas. Ustedes me contaban que estaban judicializándolas, estaban viendo la forma de detenerlas o poder cancelarlas. Entonces, presidente, porque yo creo que aquí a todas luces hay un exceso en la medida que ha tomado la Inspección del Trabajo, considerando no solamente la resolución anterior del año 90 que aquí se nombraba, sino que también respecto de la tradición y lo que ha sido siempre, ¿cierto?, el rubro en donde los choferes hacen el contrato con los dueños de los buses. Entonces, nos gustaría saber eso, cuál ha sido la respuesta que han tenido del gobierno y presidente, y después, si es posible, que nos pongamos de acuerdo a ver cómo podemos hacer que el inspector de trabajo nos dé una respuesta única por escrito, para que ellos también se atengan a ver qué se puede hacer. Bien, muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra.
Por favor, adelante. Bien, gracias, presidente. Complementando la pregunta que me hace el diputado Sauerbaum, la verdad es que hemos hecho todo lo posible. Nos hemos juntado con distintos parlamentarios. Inicialmente fuimos con el diputado Alexis Sepúlveda en el mes de enero con el director del trabajo. Entregamos todos nuestros argumentos legales, todas las minutas, todas las resoluciones que sentimos que están equivocados. Eso fue el 19 de enero con el director Pablo Centeno acá en Santiago. Él se tomó un mes y lo único que hizo fue generar un oficio, el ordinario 118, donde ratifica la postura de ellos. Entonces fueron totalmente intransigentes. En el caso de Chillán hemos sido fiscalizados y multados en 3 ocasiones. La última, el 15 de abril, Chillán tuvimos que paralizar nuestro servicio a modo de alerta y si es necesario, no es mi estilo como dirigente de CONABUS, pero si es necesario, esto podría provocar una paralización del servicio en el país. Siempre uno busca el diálogo. Posteriormente, también a través de otros senadores, el presidente de la Comisión Trabajo del Senado también lo puso en la mesa. En esa oportunidad no fui invitado, pero estaba pendiente de eso. Pero en las distintas cámaras el tema está planteado. Se han hecho todas las gestiones políticas, pero la verdad es que no pasa nada. Entonces, si no hay un cambio por escrito donde dicen, ¿saben qué? Ustedes van a seguir en las mismas condiciones exigiendo los contratos que nos fiscalicen, pero con el dueño del bus, con su trabajador. Entonces, es como le comenté, no se puede cambiar de un día para otro. Que me digan, ¿sabe qué? En 3 años más, la próxima regulación ustedes van a tener que funcionar de esa forma. Nos iremos preparando para eso. Pero hoy día cambiar, hay conductores que llevan 10 años, entonces, ¿quién va a pagar ese finiquito? Hoy día, como se comentó, el trabajador va a quedar más desprotegido. Si hoy día hay una multa, el dueño del bus lo paga con el bus, lo paga con la casa, con su auto, tiene un patrimonio. Pero las empresas, las asociaciones gremiales, básicamente agrupan a pequeños propietarios de buses. El abogado puede decir lo que se ha hecho o lo que queda por hacer judicialmente. Una vez que se cursaron las multas, se presentaron reconsideraciones administrativas con la finalidad de dejar sin efecto. Habremos presentado un documento que yo creo que era aproximadamente de 16 páginas, y la verdad es que se contestó en 3 párrafos, lo cual nosotros igual señalamos que tuvimos que presentar una reclamación judicial de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. Sin embargo, dicha reclamación judicial nosotros no hicimos cargo de algo. La verdad es que no existe un fundamento o no se fundamentó absolutamente nada respecto de la reconsideración de multa presentada. A través de la Dirección del Trabajo no hicieron referencia a ninguno de los puntos que nosotros alegamos. Sin perjuicio de ello, lo único que señalaron, y lisa y llanamente, señalaron de que, de acuerdo a lo que ellos habían fiscalizado, existía subordinación y dependencia, por lo tanto se debía cursar obviamente la multa y se confirmaba. En base a eso, hoy día estamos con reclamaciones judiciales que están presentadas en el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán. Creo que son, por el número de multas, deben ser entre unas 6 y 7 reclamaciones judiciales. Esas reclamaciones judiciales, las audiencias van a partir el 13 de junio, donde vamos a tener obviamente las primeras audiencias preparatorias. Sin perjuicio de lo anterior, el momento en que tengamos una sentencia podrían ser varios meses, incluso podríamos cumplir el año, si es que obviamente contamos Corte de Apelaciones y la excelentísima Corte Suprema. Bien, muchas gracias, abogado. Bueno, 2 cosas. Primero, respecto al planteamiento del diputado Sauerbaum, claro, nos gustaría contar con el documento de la Dirección del Trabajo, entonces vamos a pedir por oficio que se nos envíen no sé si es un dictamen o una resolución. El ordinario 118. Ordinario, ya. Perfecto, entonces lo pedimos para tener conocimiento de la comisión, sin perjuicio de ello. Los tengo, se los puedo dejar. Bueno, lo puede dejar ya, muy bien. Sin perjuicio de ello, a esta comisión no le corresponde emitir un pronunciamiento jurídico respecto de a quién le asiste la razón. O sea, naturalmente la comisión tiene toda la voluntad para escucharlo a ustedes como gremio y que planteen su postura y su diferencia con esta interpretación, pero ya que esto está judicializado, lo que corresponde es que sean los tribunales quienes determinen si es correcta la lectura que hace la Dirección del Trabajo. Pero siempre está muy abierto el debate, pero naturalmente nosotros vamos a invitar, como ya se pidió, lo pidió el diputado Frank Sauerbaum, que podamos contar con la comparecencia del director del trabajo para que también podamos hablar de este tema y otros también que son especialmente relevantes.
pero hago ese punto, ¿no? Porque entiendo que se está viendo que nosotros emitimos un pronunciamiento, la verdad es que no podemos hacer un pronunciamiento, menos aún si esto ha sido objeto de un reclamo judicial. Tiene la palabra el diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros expositores. Estuve atentamente escuchando algunos de los argumentos y tengo algunas preguntas que hacer para que puedan complementar la información que nos han entregado. Me interesa el momento en que ustedes hablaban respecto de la imposibilidad de establecer un mínimo salarial, una especie de sueldo base. Señalaba que esto no se puede construir si es que no existe algún tipo de componente de comisión, y citaba el ejemplo el Transantiago de la Red Pública Metropolitana de Transporte. Esto es algo que también se debatió en su momento cuando se regularizó la situación también a nivel regional en la metropolitana, y creo que es un tema bien complejo, ¿no? Porque yo creo que para esta comisión, donde sí hemos estado atentos a las condiciones laborales en general de distintos trabajadores y trabajadoras del mundo del transporte público, por supuesto que hablar de algo tan básico como un salario mínimo, un salario base, es fundamental. Entonces a mí me interesa saber si actualmente los trabajadores y trabajadoras, los conductores y conductoras, tienen algún tipo de sueldo mínimo base, tienen algún tipo de cotización previsional, tienen salud, qué pasa si tienen un accidente, qué pasa si tienen una licencia médica, porque lo que nos ha tocado escuchar, no solo en la sesión a la que ustedes hacían referencia, donde vino don Luis Núñez a exponer estas condiciones, sino en varias otras, y yo mismo he dado cuenta de algunas cuestiones acá bien graves, son el nivel de accidentabilidad que existe en el rubro, de agresiones, de un sinnúmero de situaciones que si no existe seguridad social, la verdad es que se transforma en un área bien compleja, sobre todo para esta comisión. Eso como primera pregunta, para que la anoten, porque tengo 4. La segunda es, acá se nos hablaban de 16 horas, en algunos casos incluso más horas de jornada laboral. Usted dijo eso no es verdad. Dijo que habían tiempos muertos entre medio. Me interesa saber de cuántos son las jornadas laborales sin los tiempos muertos. ¿Ustedes lo tienen de alguna manera estudiado? ¿Tienen algún tipo de control de asistencia que permita decir claramente acá no se están trabajando 16 horas y cuántas horas se están trabajando? Como segundo punto. Tercer punto. Se hablaba de los tribunales de justicia. ¿Qué han dicho los tribunales de justicia hasta ahora? Yo estaba leyendo una causa, la ROL 11.869-2024, donde la cuarta sala del máximo tribunal de la Corte Suprema acaba de fallar en una situación similar, que existe relación laboral entre un conductor y la empresa, que también argumentaba algunas de las cosas que acá se nos han dicho. Entonces me interesa saber cómo están viendo esto, porque en realidad a mí me parece que si la Dirección del Trabajo hoy día está al menos zanjando estas cuestiones en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales, eso es positivo, ¿no? Y creo que es muy decidora, creo que, no sé si usted lo dijo, la frase de, no sabemos si los trabajadores quieren ser trabajadores de la operadora de servicio. Bueno, ahí ya hay un reconocimiento, primero que son trabajadores y trabajadoras, y lo segundo, si la consulta es si quieren o no el reconocimiento de trabajador o trabajadora, o si quieren un sueldo base o seguridad social, bueno, en este sentido, el derecho laboral es categórico, los derechos laborales son irrenunciables, así que a mí me gustaría también que pudieran ahondar en torno a lo que señalan los tribunales y en torno a esta perspectiva del derecho laboral. Y lo último, respecto a seguridad, porque una cosa que también nos han dicho los conductores y conductoras es que están expuestos a un sinnúmero de situaciones, sobre todo con la crisis de seguridad que todos sabemos afecta al país. Y la verdad que sobre eso se ha discutido, por ejemplo, de dispositivos como casetas de segregación, que hoy día no son obligatorias para ustedes, pero sí lo son en la región metropolitana, que ustedes la citaron. Y ahí existen proyectos de ley donde se ha avanzado en establecer esto legalmente. Me gustaría saber qué opinan ustedes de que se establezcan estas casetas de manera tal de que los trabajadores y trabajadoras que conducen estos buses no se vean expuestos a este tipo de agresiones, como acá en San Antonio, lo sabe bien el presidente de la comisión, se le enterró un destornillador en el ojo a un conductor y tuvo que manejar hasta un hospital con sus pasajeros detrás, pero con el destornillador en el ojo, debido a que no tenía ningún tipo de protección. Entonces, esas 4 preguntas me gustaría, presidente, que las pudieran responder a nuestro invitado por su intermedio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputado Giordano. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces le damos la palabra a nuestro invitado hasta por 5 minutos para que pueda referirse a todos los aspectos y si pueden también redondear la exposición. Gracias, presidente. Anoté 3. Claramente lo que está judicializado tenemos que esperar lo que resuelvan los tribunales. Eso yo sé que sabemos dónde estamos acá sentados y a ustedes no les corresponde, solamente le queremos contarle, y aquí sí en este tema se tiene que
Ojalá en las próximas sesiones venga el director del trabajo, incluso el Ministerio de Transporte, porque el Ministerio de Transporte también tiene algo que decir acá. Trabajo está multando en base a una resolución 130 que Transporte debería derogarla. Por eso es importante que estén en esa, cuando lo citen, deberían estar las tres partes. El tema de la seguridad que hace alusión el diputado Giordano, perdón, sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, hoy día las ciudades están avanzando con el tema de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad han sido clave. Hoy día las distintas ciudades tienen reuniones permanentes, mesas de trabajo con la encargada de seguridad de cada municipio, de los gobiernos regionales, y yo siento, por lo menos en regiones, a lo mejor no manejo las cifras que tiene Talagante, Bupesa, que son otro tipo de público, otro tipo de comportamiento, y que ahí sí que existe una caseta, la verdad es que estéticamente parece una jaula, pero la verdad es que el transporte público está avanzando hacia la electromovilidad. Nosotros queremos ser parte de eso. Y ese tipo de bus, el bus eléctrico, el bus estándar red, que a lo que tenemos que apuntar en regiones, ese tipo de bus viene con una caseta y estamos totalmente de acuerdo. El recaudo electrónico, que hoy día también se está implementando, hoy día lo tiene todo Santiago, Chillán ha sido exitoso desde julio del año 2023, con el recaudo electrónico la verdad es que le cambia la vida a los conductores. La sensación de seguridad es otra, no hay interacción entre el pasajero, cero, no hay cero interacción entre el conductor y el pasajero, por lo tanto también es buena esa política de ir avanzando en las ciudades. Si hablamos de seguridad, la caseta en el bus eléctrico estándar red, la caseta de seguridad y seguir avanzando en recaudo electrónico, la verdad que le cambia la vida a los conductores. Pero el recaudo electrónico, con transporte lo hemos visto, no podemos avanzar en un sueldo fijo completamente, tiene que comisionar. Yo vengo de regiones, tengo mi tarjeta VIP, muchas veces hago parar un Transantiago y no me paran. ¿Por qué no me paran? Porque ese bus se le inyecta recursos, no tiene ningún atractivo en tomar o no pasajeros, y el conductor tiene su sueldo garantizado. Entonces tenemos que ir avanzando a un sueldo base más comisión. La verdad es que hoy día la demanda de pasajeros después de la pandemia bajó considerablemente, tenemos una escasez de conductores. Nos encantaría tener 2 turnos por chofer, pero hoy día con suerte tenemos 0,8, 0,9 por bus. Finalmente, ¿qué hacemos en las regiones para irnos adaptando? Los conductores que salen a las 6 de la mañana, tratamos que se terminen más temprano y después hacemos otro turno que vaya comenzando más tarde y esos son los que terminan el horario nocturno. Cuando hablo de nocturno, hablo cercano a las 20:30, 21 horas en regiones. Hoy día el comercio en Chile, a las 5, la hora punta, según los datos del recaudo electrónico, la hora punta en Chile, a la hora que la gente se va a las casas, es a las 17 horas. Por lo tanto, ya no podemos extender una jornada hasta las 23 horas. No hay gente para eso, exponemos a los conductores a una sensación de inseguridad y la verdad es que también estamos avanzando con CENSE, con cursos, queremos involucrar mujeres, pero hoy día tenemos 0,8, 0,9 conductor por bus. Nos encantaría en este modelo de cuando avancemos hacia la electromovilidad, por ejemplo, La Serena pronto va a tener 40 buses eléctricos, esos buses van a venir con 2 conductores por bus, pero la oferta laboral va a mejorar considerablemente. Un bus con aire acondicionado, automático, con una caseta, obviamente va a haber mucho más interés en conducir un transporte público. Entonces, en esta mesa tiene que estar transporte siempre, porque en la medida que mejoremos las condiciones laborales de trabajo va a haber más oferta de conductores. El tema de las 16 horas, efectivamente si yo sumo que un conductor llega a las 6 de la mañana a trabajar, que son las primeras salidas en regiones, pero es imposible que ese conductor termine a las 22 horas, eso no pasa. Si un conductor sale a las 6 de la mañana, probablemente a las 4 o 5 de la tarde máximo se va a la casa, pero en ese rato, lo que dura la expedición, la vuelta, el conductor incluso puede, como le digo, toma desayuno, almuerza, en el intertanto, esos tiempos muertos, puede ir a pagar una cuenta de la luz a la caja vecina que queda a 5 cuadras, no está a disposición netamente. Hoy día los conductores no son mecánicos, solamente se dedican a conducir. Entonces, cuando el dirigente habla de 16 horas, claramente esas 16 horas a lo mejor, que es lo máximo que puede estar, está a disposición pero no manejando. Entonces, ¿cómo? Manejando son 4 o 5 vueltas, son 8 horas que maneja. En general en regiones dan 4 vueltas y las vueltas, ninguna vuelta excede, yo estoy hablando de Chillán, de Concepción, de Talca, las vueltas no duran más de 2 horas, ida y regreso. Sería inhumano que un conductor ande 3 horas, no podría ir al baño. Entonces las vueltas duran máximo
1 hora 50. Descansa, espera que siga el turno rotando y después vuelve a salir. Entonces ahí hay que avanzar durante el año, hay que hacer una jornada especial, como el artículo 26 bis, que tienen que, hay otro rubro que tiene la hora efectiva al volante. Nosotros no lo tenemos. Y con la escasez de conductores es imposible cumplir. Entonces, finalmente, lo que tratamos de apuntar es que tengamos las 7 horas,5 o las 8 horas y 2 horas extra, en ese sentido. Hoy día en Chillán, para que ustedes sepan, una línea de taxibuses número 4, la han fiscalizado 3 veces y hay 28 buses y hay 28 contratos y los conductores, les puedo compartir las liquidaciones de sueldo, ganan 1.100.000 y 1.200.000. Tienen un sueldo base y tienen una comisión. El sueldo base es el mínimo, pero llegan a una comisión que llegan liquidaciones reales de 1.100.000 pesos. El sueldo base sí, hoy día va a subir a 500.000 pesos, comisión, gratificación, semana corrida, finalmente llegan a una liquidación de 1.100.000. En la mesa de trabajo, cuando pasó esto, los conductores dicen no ganamos mal, solamente queremos que ese sueldo se refleje en el contrato. Y así hemos ido avanzando poco a poco, mejorando los contratos. ¿Para qué decir otros gremios? Que hay informalidad completa, pero a nosotros nos han fiscalizado en 6 meses en 3 ocasiones. Entonces eso no me parece, ya parece persecución. Por eso alzamos la voz y agradezco que nos hayan invitado. Bien, muchas gracias, don Humberto Llanos Cerda, presidente del gremio de taxibuses urbanos de Chillán. Sí, y doctor Giordano, la última pregunta para poder cerrar la... No, sí, más que pregunta es solicitarle que objetivamente nos haga llegar las liquidaciones de sueldo que acaba de mencionar. Y solo, con todo el respeto se lo digo, pero resulta un tanto inverosímil que un trabajador esté conduciendo 8 horas y esté 8 horas adicionales solo a disposición. Eso creo que lamentablemente no da cuenta de la realidad que hemos visto de los conductores y conductoras, y creo que sería mucho menos grave, pero además tener una jornada adicional, el doble que un trabajador esté disponible para eso, me parece que es un poquito... Pero no hagamos diálogo. Sí. Si gusta responder, pero... Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. No, indíquenme dónde hago llegar las liquidaciones de sueldo de Ale... Ya, al correo de la comisión, sí. Yo la hago llegar, me comprometo. Bien, entonces si no hay más palabras, más preguntas. ¿Diputado? Sí. ¿En qué vamos a quedar con el director de trabajo? Bueno, ¿Cuándo va a venir? Sí, diputado, como hemos dicho, vamos a invitar dentro de poco al director del trabajo para que pueda opinar respecto a este tema y también otros temas que también son especialmente relevantes. Entonces tenemos ese compromiso, ¿no? Pero agradecemos igualmente la exposición, solamente hago una reflexión respecto de la naturaleza de la industria. En definitiva, esta no es una industria como cualquiera, utiliza un bien nacional de uso público que es la calle, tiene una responsabilidad con los pasajeros en términos de su seguridad, y también respecto a lo que usted mencionaba sobre el componente variable de la remuneración. Claro, en muchas partes de Chile, la gran mayoría de las regiones, es variable la remuneración, y eso tiene otros efectos indeseados. Externalidades negativas, el efecto de la seguridad de los pasajeros, por ejemplo, porque compiten los conductores por el corte de boleto, y eso tiene también un impacto. Eso lo vemos acá en la región de Valparaíso, por ejemplo, donde también hay una remuneración variable por corte de boleto. Entonces, siempre en definitiva el componente variable en este tipo de industria tiene un doble impacto, ¿ya? Y por lo tanto también supone alteraciones que repercuten en la calidad del servicio. Por eso que muchas veces, y también lo puso acá el dirigente de la coordinadora de conductores, una aspiración es contar con un sueldo fijo, que obviamente que responda a la exigencia que tiene este servicio, que es bastante exigente. Le doy la palabra finalmente, don Humberto, para que cierre. Sí, lo último para cerrar. Claro, cuando usted se refiere, cuando hablamos del sueldo variable, más que apuntar a competir por el pasajero, nosotros lo vemos por el lado de la evasión. Si yo tengo un sueldo fijo, yo voy conduciendo como conductor, manejo mi bus y gano 1.000.000 de pesos. Finalmente, hoy día estamos avanzando al pago con tarjeta en las regiones, esa es la meta. Finalmente, yo conductor me va a dar lo mismo que la gente pague o no pague. Por eso digo, en Santiago hoy día números reales 40% de evasión. ¿Y por qué en Chillán no está pasando? Y tenemos un 1,5, datos comprobados porque lo fiscalizan los inspectores de la Seremía de Transporte, 1,5 de evasión en Chillán. Es porque hoy día el conductor, si yo pago con mi tarjeta y no tengo saldo, el conductor lamentablemente le tiene que decir que tiene que bajarse y tiene que ir a cargar su tarjeta.
Entonces, porque el conductor no gana nada. El conductor, si tuviera sueldo fijo, los deja pasar gratis. Y va a pasar lo que va a pasar en Santiago, que es un saco roto que tengo que inyectarle recursos al Transantiago. Hoy día los conductores están haciendo la gran labor de ser el filtro ante la evasión. Y hoy día en Chillán, que está implementado exitosamente, ha funcionado bien. Es por eso la comisión, más que andar peleando el pasajero, hoy día la demanda de pasajeros en el país después de la pandemia ha bajado considerablemente. Los conductores ya no pelean los pasajeros como antes. El tema de la comisión es solamente para que el pasajero no llegue y sube si no tiene saldo. Eso ha funcionado muy bien. Es por ese lado. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente a don Humberto Llanos Cerda, presidente del gremio de taxistas urbano Chillán, y a don Jorge Machini Facusi, abogado del gremio, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.